¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tenía ganas, hombre, ya de hacer algo diferente y por fin hoy voy a hacer algo diferente, que a veces la vida de periodista del motor es muy rutinaria entre viajes, coches y análisis sesudos y escritura de reportajes sobre la industria. Coches que vienen de China. Tenemos aquí un BYD Seal U DMI. Este coche tiene su hermano eléctrico, del que ya te he hablado en el canal suficiente, y es un coche que me interesa contarte porque dentro de los híbridos enchufables que hay en el mercado, este BYD tiene algo especial, y es que por su forma de funcionar es más parecido realmente a un range extender, ese tipo de vehículo del que yo soy muy fan si tenemos que llevar baterías en el coche, que de un híbrido enchufable convencional. Hicimos una prueba de contacto, ahora después analizamos un poquito más la técnica del coche y cómo se relaciona el motor de combustión interna con el motor o motores eléctricos, porque hay dos versiones, una con tracción delantera y otra tracción integral, con un motor de combustión y dos motores eléctricos. Esa versión más deportiva todavía no la tenemos para probar, pero sí estamos probando la versión que va a comprar más gente. Este coche ha hecho mucho ruido, y ha hecho mucho ruido principalmente porque BYD tiene una oferta en la que lo coloca, contando con una parte de financiación, con las ayudas del Estado por debajo de los 30.000 euros de tarifa. Y claro, es que estamos hablando de un coche con una buena calidad de construcción, eso lo puedo afirmar ya porque estoy terminando la prueba, y yo creo que es la cuarta vez que me subo a un coche como este. Está bien hecho, solo hay detalles que no solamente indican que está bien hecho, sino además el gusto y la atención por hacer un coche bien, como por ejemplo cómo suenan las puertas al cerrarse. Yo alucino. El sonido que hacen las puertas delanteras y traseras a la hora de cerrar el coche, lo que me transmite, esto es una cosa que llevo haciendo más de 20 años, escucha cómo suena la puerta trasera. Es que como mínimo, fíjate el esfuerzo que tengo que hacer para cerrarla. Como mínimo, hay una intención de hacer un coche que transmite sensación de calidad. Y ahora que están proliferándose los vehículos chinos a toda velocidad, de todo lo que he probado y me he subido, hay dos que me convencen y me llaman la atención por la calidad constructiva, que son los de BYD y los de la marca Xpeng, de los que próximamente te voy a mostrar la gama, que ya la tenemos probada y grabada y la iremos desgranando. Pero hoy nos toca este coche, que como te decía, ha llamado mucho la atención porque tiene una mega oferta que dura, por lo menos que yo sepa, hasta fin de año, en el que te puedes llevar todo un híbrido enchufable con más de 1000 kilómetros de autonomía oficiales teóricos, por un precio por debajo de los 30.000 euros, con todas las promociones, los descuentos del Estado y un larguísimo etcétera. Y ojo, porque estamos hablando de un coche que está más cerca de los 4,8 metros que de los 4,7. Es un coche grande, con muchísimo espacio en el interior, bastante bien hecho, muy bien hecho, como te voy a enseñar, y en el que el tamaño del maletero, sin ser exagerado, no llegamos a los 450 litros y nos quedamos por ahí. Tiene una capacidad suficiente, debería de tener un maletero más grande si lleváramos solamente un motor de combustión interna, pero en este caso lo que llevamos es un motor de combustión interna y unas baterías bastante grandes. Y digo baterías porque una cosa llamativa de este BYD Seal U DMI, los nombres de estos coches pues son lo que son, es que tiene dos niveles de potencia y dos tamaños de batería, algo que en un híbrido enchufable es rarísimo. Tenemos por un lado una batería de 18,3 kWh, que es la que tiene esta unidad, y luego por otro lado tenemos la versión más potente con doble motor eléctrico, como te decía. Esa se va a los 326 caballos frente a los 218 que tiene esta, y sigue llevando la batería de 18,3 kWh. Sin embargo, esta versión de 218 caballos se puede combinar con una batería de 26,6 kWh, que son brutos, y que nos da una autonomía nada menos que de 125 kilómetros. En concreto, esta unidad es la versión que da una autonomía de 80 kilómetros en modo eléctrico. Y te estaba diciendo que vamos a testar el coche, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Ya llevo unos kilómetros con él, ya me he estado familiarizando el funcionamiento, las particularidades de la combinación de batería-motor de combustión. El motor de combustión siempre está aquí para recargar la batería y apoyarla. En este caso, un motor de combustión interna que actúa como generador y que tiene 100 caballos. Y tengo aquí un regalito que me han dejado. ¿Qué es lo que llevo? Pues mirad, vamos a hacer un reto. BYD afirma que este coche, conducido de una manera suave, puede tener una autonomía de 1000 kilómetros o un poquito más, redondeando. Así que yo ya he estado conduciéndolo y haciendo probaturas, y vamos a hacer la probatura B. Vamos a intentar repetir la operación y nos vamos a apuntar a lo que aquí dice Fuel Challenge,
que me han retado a que lo haga. O lo que es lo mismo, en conducción real, en situación real, hacer 1000 kilómetros de autonomía con este coche, combinando una carga de la batería con un depósito de combustible. Una cosa buena que tiene el Silju y que están empezando a traer los coches chinos es que llevan depósitos de combustible de verdad, no los reducen. Este coche lleva un depósito de hasta 60 litros de combustible. Así que vamos a ver si con la carga de los 18,3 kWh de la batería y el combustible hasta 60 litros somos capaces de hacer en una conducción real suave, porque ya te digo, ya te anticipo que si voy rápido o si voy a un ritmo de 120, 130 por autopista en España, no voy a llegar a los 1000 kilómetros, pero a ver si en un uso real, combinando todas las conducciones, carretera, autopista, autovía y ciudad y circunvalaciones, soy capaz de llegar a los 1000 kilómetros. Después de cargar la batería hasta arriba, que siempre se traduce en unos 80 kilómetros de autonomía eléctrica, ahora toca llenar con paciencia el depósito. Lo vamos a llenar a conciencia para intentar conseguir algún litrillo más, que va a ser necesario porque el reto de los 1000 kilómetros con este coche va muy justo, y eso es precisamente la gracia de esta prueba, que vamos a tener que ir muy finos para poder conseguir esos consumos. Así que vamos a sellar el depósito de combustible. Menos mal que no me dedico a poner pegatinas por ahí. Bueno, ya tenemos el sello y lógicamente tengo que poner dos, porque por un lado tenemos el depósito de combustible y por otro lado tenemos la carga de la batería. Así que vamos para el otro lado. Como dice un amigo, tengo un pulso como para robar panderetas. Ahora recogemos aquí las cochinerías. Bueno, lo vamos a poner aquí encima, lo ponemos rapidito, el caso es que esté pegado y ya lo tenemos. Vámonos de viaje, vamos a conducir. Tengo una ruta planificada, diseñada, que precisamente es de 1000 kilómetros y a ver si soy capaz de conseguirlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! El coche siempre va a arrancar en modo eléctrico y siempre va a tener una reserva de batería. Y cuando digo siempre, es siempre. Es decir, él se encarga de que haya siempre una reserva de batería para que sea más cómodo propulsarte en el primer golpe de acelerador y también más silencioso. De hecho, normalmente, aunque la carga de la batería esté al 25%, a partir de ese punto va a reducirse la carga de la batería con el motor de combustión ya combinándose. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, pues esencialmente y precisamente para que el placer de conducción, teniendo en cuenta que la potencia del motor de combustión es inferior a la potencia del motor eléctrico, para que siempre tengas ese juego de llevar una carga de batería suficiente como para que el coche tenga esa capacidad de impulsarse hasta los 218 caballos o un poco menos, pero en ningún caso una potencia inferior. Este coche tiene dos niveles de potencia en combustión, una siempre números redondos, 100 caballos, otra 136, en función de la versión que compres. Así que los primeros kilómetros, como estoy haciendo yo ahora, son kilómetros muy suaves, son kilómetros de mucha calidad. Tenemos, por cierto, en este coche, simplemente tirando el desplegable hacia abajo, la posibilidad de quitar los pitos. Estoy circulando a 31 km por hora y ya me salta el pitidito. Afortunadamente, esto BYD ya lo tiene resuelto y todos los fabricantes de coches lo van a resolver, espero pronto, que es, ya sea con un botón físico, ya sea con un acceso rápido en la pantalla, poder quitar los pitos de los sistemas ADAS. En todo uso normal, en todo uso suave, el nivel de sonoridad que llega al interior no es muy alta. Si haces una aceleración muy fuerte, si pisas a fondo el coche, porque vas por una autopista o una autovía y hay una cuesta, lo que te vas a encontrar es que puede llegar a ser un sonido alto en el interior, solo en esas circunstancias, de forma parecida como lo hace un vehículo de Toyota, ¿no? Pero respecto a estos, por el hecho de llevar una batería con mucha más capacidad, ocurre con menos frecuencia. En general es un vehículo silencioso, conducido de una manera suave y normal. Y es que este es un coche que invita a llevar una conducción suave y normal. Es un coche que invita a ir relajado porque la suspensión, lleves la versión eléctrica que ya hemos estado conduciendo anteriormente y probando, lleves la versión híbrida enchufable, como es mi caso, tiene
tanto un muelle como un amortiguador con un recorrido largo y que hace que sea muy confortable de utilizar en una utilización que no sea deportiva. El único momento en el que a lo mejor echas de menos un poquito más de dureza en la suspensión es precisamente cuando circulas por largas ondulaciones en la carretera, en las que los movimientos verticales del coche pueden llegar a ser elevados. En toda la utilización, en todo el circuito que he estado haciendo con el coche, me lo he encontrado una vez en el acceso a la R3 madrileña, que he entrado bastante fuerte. Hay unas ondulaciones de muy baja frecuencia que provocan que el coche haga un sube y baja, bueno, pues como te puedes imaginar con un vehículo de la marca Citroën. Está más cerca de un vehículo de la marca Citroën, por ejemplo, que de un Mazda, que tiene una suspensión claramente más orientada hacia la contención de la carrocería. A mí me gusta este coche bastante porque tiene cosas tecnológicas. Tenemos una pantalla que puedes orientar, puedes cambiar la orientación de la pantalla, y luego tenemos una instrumentación con una gran pantalla digital, pero que lleva una visera grande, que hoy en día se está poniendo de moda que las viseras estén al aire, que está muy bien, pero eso obliga a ponerlas más cerca del conductor para que se puedan ver bien y evitar los posibles reflejos que haya. En este coche tenemos una instrumentación al estilo tradicional, cubierta por una visera, y luego tenemos además un head-up display de un tamaño bastante grande, lo cual es muy de agradecer porque es un head-up display que te da distintas informaciones: ordenador de a bordo, límite de velocidad, sistema ADAS, señales, pero luego la velocidad la tiene puesta con una grafía grande, y a mí particularmente se me hace agradable utilizar este head-up display con esa configuración que tiene. Bueno, vamos a hablar un poco de los consumos. Este coche, con ese depósito grande de combustible que tiene, y que esto es una tendencia brutal en la industria del automóvil, nos vamos a aburrir de ver fabricantes que van a vendernos que sus coches hacen 1000 kilómetros o más. Este coche lleva un depósito de combustible de 60 litros como máximo, así que echa cuentas. Si consiguiéramos hacer un consumo medio de 6 litros a los 100 con este vehículo, ya tendríamos los 1000 kilómetros, sin contar con los 70-80 kilómetros que con la batería vamos a conseguir en modo eléctrico. En este circuito que voy a hacer yo voy a combinar todo tipo de conducción. La idea es hacer un Madrid-Albacete porque son 250 kilómetros clavados, exactos, pero voy a hacer una salida para hacer una parte del recorrido por carretera interior, por carretera nacional, y luego además voy a recorrer también unos cuantos kilómetros, aproximadamente 150, por lo que estoy haciendo ahora mismo, que es M40 y M30, es decir, voy a conducir a circulación de velocidad suave, más todo lo que haga por ciudad. Se trata de maximizar, lógicamente, la impulsión con la batería, especialmente en lo que se refiere a la zona por ciudad, para intentar llevarme el coche a la autonomía máxima. Si consiguiéramos 6 litros en combustión, ya lo tendríamos. Tenemos que optar a acercarnos el máximo posible a eso, porque con la batería es muy difícil ya hacer más de 70-80 kilómetros. Para eso tendríamos que ir muy lento, así que yo voy a intentar que la parte de ciudad me coincida con la batería cargada completamente, e intentar no pasar de los 70 kilómetros por hora. En muchos casos iré a menos de 50 kilómetros por hora para intentar reducir esos consumos, y luego maximizar igualmente. No me voy a pasar de los límites de velocidad. Por carretera voy a circular pues entre 100 y 120 kilómetros por hora, maximizando la carretera que va, la A31, que va hacia Levante y pasa por Albacete. Es una carretera que tiene muchos altos y bajos, muchas subidas y bajadas. Yo voy a hacer el trayecto varias veces y así compensamos una cosa con la otra, y de esa manera tendremos una fotografía completa. Así que toca cumplir con los límites de velocidad, que es lo que hay que hacer, y a ver hasta dónde llegamos. Este Silju DMI tiene un sistema híbrido muy complejo, en el que, a pesar de que el coche está considerado como un híbrido enchufable, su forma de actuar es más bien la de un motor generador que carga la batería para poder mover a su vez las ruedas. Pero eso no implica que sea paralelo y serie, es decir, al mismo tiempo este coche es capaz de tirar del motor de combustión interna para mover las ruedas sin pasar por las baterías, para darte lo que le estás pidiendo. Además, tiene un modo de protección de la carga de la batería para que no te quedes tirado sin potencia eléctrica, aunque normalmente no va a suceder si te empeñas en acelerar y acelerar y acelerar a fondo. Evidentemente acabarás gastando la batería, pero en el 99% de las ocasiones siempre vas a tener una reserva de la batería disponible. Sobre el sistema de propulsión tenemos un vídeo donde lo explicamos con detalle y que te recomendaré al final de este. Estoy intentando en un día no conducir más de 500 kilómetros. El plan es hacer 4 tandas de 250 kilómetros y 2 tandas de 500 kilómetros para llegar a esos 2000 kilómetros. Los primeros 1000 ya los hice, ahora estamos intentando cumplir el reto de los 1000. Pues las sentadas largas aquí con estos asientos se hacen muy agradables,
Son unos asientos que tienen un mullido blandito, pero al mismo tiempo tienen el toquecito de dureza suficiente para recogerte bien. No son unos asientos de coche deportivo, pero yo personalmente me siento muy a gusto con estos asientos y con la envolvente que tienen, y las personas que he llevado en la parte de atrás pues me han dicho que han viajado muy a gusto igualmente, y desde luego me parece un coche muy apropiado para llevar a la familia. En el caso de que optes obviamente por la versión híbrida enchufable, vas a tener un maletero más pequeño. En la vertiente eléctrica el coche se va claramente por encima de los 500 litros de maletero. Como te decía, en este caso nos quedamos bordeando los 450 litros. Bueno, tampoco hay que ser ni hacer nada especial para intentar conseguir un consumo bajo. El cuentavueltas tiene, en este caso no es cuentavueltas, es potenciómetro, es una deformación profesional. Tiene 3 zonas, de las cuales solamente 2 corresponden a la impulsión. Hay una zona verde de carga, luego tenemos una zona eco y una zona roja que es la zona power. Bueno, pues yo lo que estoy intentando es, en función del recorrido que hago, estar el máximo de tiempo en la zona eco. Es curioso porque el coche no tiene un indicador de consumo de combustible instantáneo, pero sí tiene un indicador de consumo de electricidad instantáneo, te muevas con motor de combustión o te muevas con electricidad. Y la parte eco llega aproximadamente a los 40 kilovatios y es de ahí de donde no quiero pasar para intentar llegar a los 1000 kilómetros. Y bueno, pues de momento la cosa va muy bien, muy tranquilita, ya saliendo a carretera abierta y sin ningún tipo de problema. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este coche y vamos a ver si la lluvia nos permite conseguir este mini reto de pasar de los 1000 kilómetros. Bueno, en esta primera parte del recorrido los consumos van bastante contenidos. Ahora mismo la proyección me da bastante justita, pero me da para llegar a los 1000 kilómetros. Para eso lo vamos a hacer sobre todo por carretera nacional a una velocidad suave. En autovía y autopista, como te comento, no llegaríamos a esos 1000 kilómetros de autonomía. Yo ahora lógicamente estoy conduciéndolo en modo eco, pero podemos optar por un modo normal y por un modo sport en el que el tacto del acelerador se vuelve un poco más vivo. Además hay un modo específico para circular sobre superficie deslizante. BYD le llama Snowfield, pero solo hay uno y en principio sirve igualmente para circular por encima de tierra, por encima de cualquier superficie, como digo, que esté más complicada que el asfalto. Bueno, es curioso que BYD, a pesar de que el motor actúa como generador, haya optado por tener distintos modos de conducción. Lo cierto es que al final, con el modo eco, salvo que quieras la máxima aceleración porque estás adelantando en subida o alguna situación en la que te interese acelerar más fuerte, pues es el más apropiado para llevarlo en el día a día, yo creo. Y luego, como en la inmensa mayoría de los coches chinos, muchísimas posibilidades de configuración en la pantalla, todo centralizado a través de la pantalla, también la climatización. No tenemos botones para la climatización, tenemos lectura de NFC tanto en el exterior como en el interior del vehículo, mucha tecnología y doble cargador inductivo. En este caso, el cargador no tiene un sistema de refrigeración. Seguramente que no tardarán mucho en ponérselo porque la tendencia es ir poniendo cargadores inductivos cada vez más potentes y para eso es imprescindible que haya un ventilador porque si no directamente el teléfono se achicharra y deja de cargar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho en las 2 tiradas los 1000 kilómetros justos que buscábamos. Al final he ido un poquito más rápido, pero el coche ha dejado de marcarme autonomía cuando le quedaban aproximadamente 40 kilómetros. Me quedan como 10 para llegar a la gasolinera. Espero que no tenga ninguna sorpresa, pero prueba conseguida parece. Bueno, pues ya lo has visto. Con este coche, en condiciones normales y sin hacer el salvaje pilotándolo, vamos a poder tener unos consumos que nos lleven a unos 700, 800 kilómetros de autonomía con cierta frecuencia. Un poco más, un poco menos, según lo alegres que vayamos con el acelerador. Y si vamos conduciendo por carreteras nacionales o hacemos una circulación suave aprovechando el empuje de la batería, tanto en el modo eléctrico como en el modo híbrido, es posible acercarse o incluso tocar los 1000 kilómetros. En otros países, desde luego, es más fácil que en el nuestro hacer ese reto porque son muchísimo más llanos, como por ejemplo los Países Bajos. En España, con la orografía, llegar o no a los 1000 kilómetros es una cuestión de cómo de delicado seamos con el acelerador, fuera de autopista y autovía, siempre digo, y luego además la orografía del terreno. En todo caso, se llegue o no a los 1000 kilómetros de autonomía con un depósito y una recarga de la batería, lo cierto es que es un coche que permite hacer largas distancias con la total tranquilidad de que cuando se te acaba el contenido de la batería, que nunca se llega a acabar, salvo que
vayas a propósito de hacerlo, como te cuento, con este coche vas a poder tirar de un motor de combustión interna, que por cierto, salvo en aceleraciones a fondo, el grado de confort acústico que tiene es superior al de otros híbridos e híbridos enchufables de grandísima fama en el mercado, como por ejemplo los coches de Toyota, con la excepción del RAV4 híbrido enchufable, que es un coche muy bueno y muy caro. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.